está con nosotros uno de los periodistas más reconocidos y más respetados, fundamentalmente una persona dedicada al periodismo de investigación, con varios libros publicados. Hoy viene a la ciudad de Rosario a presentar su última obra, Ceferino Reato. Ceferino, buen mediodía, gracias por venir a 2 a 14. No, gracias a vos por invitarme. Como siempre, un gusto recibirte. Para mí también. Antes de meternos en tu último trabajo, una reflexión sobre el tema Santiago Maldonado y lo que hemos conocido, lo que se está conociendo en las últimas horas. Bueno, todo parece que el desenlace es el más triste. Es un tema, pero yendo al tema de la campaña, el tema político, es el tema que cambiemos, que el oficialismo no quería que resurgiera en la campaña. Ellos habían logrado que el tema Maldonado pasara a un segundo plano, con todas las denuncias de corrupción, con todas las denuncias sobre el gobierno anterior, y esto introduce un elemento de incertidumbre en la campaña. Faltan muy pocos días, el oficialismo interrumpió la campaña. Son horas muy importantes porque hay una porción de votos que puede ser afectada, depende de cómo el gobierno articule el discurso en función de lo que sucedió en estas últimas horas. Ha preferido el silencio después fundamentalmente de lo que veíamos en este bloque de Elisa Carrió, ¿no? De anoche, ¿no? Bueno, Carrió ha sido la responsable de una formidable carrada de votos en la capital y probablemente en otros distritos, la han mostrado por todos lados, pero ha cometido 2 o 3 errores tremendos, tomando a la ligera un caso muy preocupante, que el gobierno, me parece, nunca le dio la dimensión que tiene, que es la desaparición de una persona con la historia que tenemos nosotros. ¿Vos tenés dudas, como nosotros tenemos, de por qué apareció ayer el cuerpo? Yo tengo las dudas que tienen todos, pero habrá que ver. Tampoco hay que ser muy impaciente porque es una cuestión muy delicada. Sí, sí, claro. Es una persona que desapareció, probablemente sea el cuerpo. Vamos a ver qué dice el cuerpo. Y yo creo que hay que ser muy cauto, tener toda la cautela y la prudencia que Carrió no tuvo, por ejemplo. ¿Solamente va a medirlo uno el impacto que esto puede tener el domingo cuando se abran las urnas? En el plano corto sí, pero ojo que es un tema muy importante, ¿eh? No es que no va a tener efecto después. Yo creo que los gobiernos tienen ciclos. ¿Te acordás antes del kirchnerismo? Le hacíamos un montón de críticas sobre casos de corrupción y no impactaban, pero ahora sí. Claro. Entonces este caso Maldonado, el gobierno lo tiene que tomar con mucho cuidado, con todo el cuidado que no tuvo, porque no es solo un caso que va a impactar el domingo, sino que va a impactar después, cuando ya el momento del gobierno no sea tan bueno. Ceferino Reato es autor de libros como Operación Traviata, 12 noches, libros que incluso, o obras que hemos comentado aquí en De 2 a 14. Su último trabajo es Salvo que me muera antes. El día que murió Néstor Kirchner, la noche que nació el cristinismo. Es el título de su libro que viene a presentar hoy a la ciudad de Rosario. Ceferino, estamos a muy pocos días del aniversario de la muerte de Néstor. ¿Fue quizá el hecho más importante en los 12 años de historia de kirchnerismo-cristianismo? Yo creo que fue un hecho importante porque con él se clausura una etapa que para mí es el kirchnerismo puro y surge otra nueva que es el cristinismo. ¿Por qué es nuevo? Porque son movimientos muy personalizados y Cristina es distinta de Kirchner. Si bien ambos pertenecen a la misma familia dentro del peronismo, para mí Cristina está un poquito más hacia el centro-izquierda, tiene características personales distintas. A Néstor Kirchner era un hombre más de gestión. Cristina es más comunicadora, es mucho mejor candidata de lo que él era, pero él gobernaba mejor. ¿Por qué? Porque tenía un adiestramiento, había sido gobernador 3 veces, le gustaban los números, hasta excesivamente, por lo que vemos. Él tenía una frase, ¿no? Hay que ir paso a paso y pesito a pesito, en el sentido de que el dinero y el poder iban de la mano, y ahora vemos que efectivamente es así. Hubo varios mitos y hay algunas verdades que todavía no fueron reveladas sobre la muerte de Néstor. ¿De qué se murió Néstor?
Bueno, según las fuentes que yo pude consultar, o sea, los médicos que lo atendieron en Calafate, los enfermeros, el funebrero que se ocupó del cuerpo, él murió de un paro cardiorrespiratorio. Era un paciente de riesgo. El mes anterior, en septiembre del 2010, había tenido una intervención, le habían colocado un stent, no se cuidaba todo lo que los médicos le aconsejaban, especialmente en el nivel de estrés que él tenía por la forma de entender la política que él tenía. Él quería ser el candidato presidencial para el 2011, entonces había convencido a todos que estaba bien de salud, a pesar de que había sido intervenido el mes anterior, a pesar de que en ese año 2010 había tenido no uno, sino dos episodios cardíacos. Estaba mal. Después se tejieron muchas versiones, en parte porque el gobierno, Cristina en especial, nunca informó nada sobre un hecho tan importante. Y después porque, claro, el funeral público fue a cajón cerrado, algo que llamó mucho la atención. A mí me llamó la atención una frase que vos reproducís de Máximo Kirchner en el momento de cerrar el féretro donde estaba Néstor, que dice Máximo: chau papá, te juro que a todos los que te hicieron esto los voy a hacer mierda. Sí. ¿A qué se refería el hijo del Bueno, del le llamó la expresidente? atención a todo, porque eso fue en el funeral privado, que fue el mismo día de la muerte, el 27 de octubre del 2010, en Calafate, en el chalet de los Kirchner. Y ahí fue a cajón abierto, y hubo decenas de personas que lo vieron. Cuando están por cerrar el cajón, que es el momento siempre más doloroso de una despedida, él dice eso y todos estaban sorprendidos. Entonces empezaron a preguntarse, ¿a qué se referirá Máximo? Ahí surgió el tema de que Néstor había discutido con Hugo Moyano, titular de la CGT en aquel momento, fuerte la noche anterior. Ahí quedó la versión, mirá, fue una discusión tan fuerte que le provocó un dolor y eso lo llevó a la muerte. Después eso fue relativizado, incluso por la propia Cristina. Vos hablás de los dos sepelios, digamos, ¿no? Sí. A cajón abierto en el Calafate y a cajón cerrado en la Casa Rosada. ¿Por qué lo velaron así en la Casa de Gobierno? Bueno, hay varias explicaciones. Una técnica que me da el funebrero porque el cuerpo ya estaba bastante descompuesto. Y hay otra política, que hay dos vertientes. Una, ¿te acordás que en aquel momento Cristina y Néstor estaban muy enfrentados con la prensa independiente, en especial con el Grupo Clarín? Muchos aseguran haberle escuchado a Cristina decir: yo no le voy a dar a Clarín la tapa con Néstor muerto, la fotografía. Y lo segundo, y es muy, creo, expresiva la foto de la foto tapa, de portada, que es de Víctor Bullé, fotógrafo presidencial desde hace 40 años, es que ella en realidad, el cajón cerrado es una decisión que ella toma, que ella le transmite por teléfono a Javier Grossman, que es el director teatral que armó todo ese funeral. La interpretación es que ella ahí favorece la creación del mito, y la idea de que no lo muestren a él muerto favorece la transferencia, digamos, de todo el poder de la pareja a ella misma. Es una construcción de un mito político y de ella como la heredera, la única heredera de Néstor. La foto es el ataúd muerto y ella como el centro de todo el funeral, que le dio 20 puntos de imagen positiva en 2 días. O sea que es algo extraordinario, ¿no? Otra frase que realmente la destaqué es, y me parece que marca, digamos, un poco el perfil de Cristina, cuando alguien la toma del brazo para intentar llevarla, después que cerraron el féretro, y le dice la presidenta en su momento: yo no soy ninguna vieja chota para que me anden llevando, me voy porque no soporto el ruido de ese soldador. Rápidamente recompuesta de la despedida. Claro. Me parece que habla un poco a las claras del perfil de Cristina. Claro, ¿no? porque ahí jugaba mucho, porque muchos funcionarios fueron a Calafate, claro, tristes porque se habían puesto Kirchner, pero también preocupados para ver si ella podía hacerse cargo del país. No es fácil este país, y no es fácil ser la líder del peronismo en el gobierno. Entonces ella, con sus modos, con sus recursos,
rápidamente les demuestra a todos que ella va a ser la jefa de todos ellos. Al principio, viste que son muchas malas palabras. Sí, sí, claro. Al principio yo dudaba, digo, no debe ser tan cierto. Pero después escuchando es el lenguaje. Las escuchas... Sin lugar a dudas. Te acusan de misógino. ¿Quién? Muchos que dicen, porque destacás la figura de Néstor y atacás a la de Cristina. No, para nada. Yo acá ¿No? la rescato mucho a Cristina. Ajá. Porque hay mucha gente que piensa que Cristina, digamos, es la heredera. Sí. Y para mí es la heredera, pero ella le da un toque muy importante. Bien. Y vemos en esta campaña una muy buena candidata. Eso me ha costado que muchos me dijeran, ¿cuánto le pagaron a Ceferino Reato para reivindicar a Cristina? Es decir, las redes son tóxicas. ¿Te acordás lo que decía Humberto Eco antes de morir sobre las redes? Que le dan voz a muchos idiotas que antes, sin las redes, eran personas que se quedaban en un bar rezagados, solos, delante de una botella de vino o un café. Hoy lo tienen en Twitter o en Facebook. Claro, y me parece que el tema es que hay que tener cuidado con eso, porque son muy útiles. Por ejemplo, a veces en la campaña surgen cosas y uno se entera primero por las redes sociales, por Twitter. Pero también es cierto que son tóxicas. Hay personas que dicen cualquier cosa. Para conocer... Además acá, viste, que te dicen misógino, fascista. A mí me han dicho de todo. Para realmente empezar a conocer la historia, fundamentalmente los que la vivimos en su momento y aquellos que no, salvo que me muera antes de Ceferino Reato, realmente imperdible. Gracias por venir a 2 a 14 y es un gusto recibirte. Para mí es un gusto verte siempre. Bueno, muchísimas gracias. Ceferino Reato, de 2 a 14.